Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba desde el 92 hasta el 97. Hoy hablaremos acerca de cómo es el negocio de la cocaína en Ecuador, en México y en Estados Unidos. La cocaína en Ecuador, que es ahora el principal exportador de cocaína a Europa y uno de los mayores exportadores de cocaína a Estados Unidos, tiene dos dimensiones. La primera dimensión es la venta de microtráfico y la segunda dimensión es el tráfico de cocaína, sea fundamentalmente por vía marítima, aunque también se realiza por avionetas, etc. El asunto más importante de esta discusión está en que ¿por qué hay microtráfico de cocaína en Ecuador? Porque en Ecuador un kilo de cocaína que puede costar $1.000 a $1.300 vendido al menudeo puede llegar a costar o a producir $10.000. Es decir, un kilo de cocaína cuesta lo mismo en Ecuador que en Estados Unidos vendido al menudeo dentro del Ecuador. En Estados Unidos la venta al menudeo de un kilo de cocaína puede llegar a significar desde $10.000 hasta $30.000. Ahora, la exportación de cocaína a Estados Unidos tiene fundamentalmente la vía marítima, que utiliza las lanchas rápidas, los mini submarinos, como principal fuente de salida desde Ecuador, porque Ecuador tiene la facilidad de transportar mediante la corriente del Niño hasta California, hasta México, esa cocaína con un gran ahorro de combustible. En cambio, esto sucede fundamentalmente entre los meses de junio hasta diciembre y tiene gran facilidad de transportar esa misma cocaína hacia Chile desde los meses de diciembre hasta el mes de mayo. Pero, ¿qué pasa en México cuando llega la cocaína? La cocaína en México, que ya vale 5 veces más que en Ecuador, tiene la posibilidad de ser transportada en volumen mediante túneles, lanchas rápidas, camiones, en fin, miles de formas en esa frontera que es la más transitada entre Estados Unidos y México, la más transitada del mundo. Entonces hay muchas posibilidades de introducir por kilos, pero normalmente ahora, gracias al fenómeno migratorio, esos miles de migrantes que están en el lado del lado sur, en el lado del Pacífico, del sur, el lado de mexicano, y sus familiares que los van a visitar al otro lado de las murallas de Trump, estas murallas que entre columna y columna dan un espacio para que se puedan mirar, se puedan saludar las personas entre los dos países. Al mismo tiempo, estos espacios que dejan permiten que las personas que están al uno y al otro lado de la frontera puedan pasar cocaína en pequeñas cantidades, en regalitos, en cualquier cosa, hasta en comida o por encima del muro, aunque sea lanzando con una piedra, funditas de cocaína. Estas funditas de cocaína se convierten en miles de dólares en Estados Unidos y esos miles de dólares regresan a través de los mismos espacios que hay entre las columnas de la famosa muralla de Trump, la muralla entre México y Estados Unidos. Es así como el microtráfico entre Estados Unidos y México en la frontera es el que está dando de comer a los migrantes, pero no solamente que está dando de comer a los migrantes, sino que está trayendo miles de millones de dólares a México.
Entonces, México ahora ya no tiene ingresos solamente por el petróleo, por el turismo, por las remesas, sino que también tiene muchos dólares que entran a México gracias a los migrantes que recibe en la frontera sur de Estados Unidos y que cogen esos dólares y los convierten en compras que necesitan para alimentarse, para vestirse, para dormir, para transportarse, para sobrevivir en México. Este es el mecanismo como está funcionando la cocaína, que se está convirtiendo en la bendición que ampara a los migrantes latinoamericanos que están a la espera de poder ingresar a los Estados Unidos, pero además que han visto frustradas sus esperanzas de vivir en paz y con cierta prosperidad en países latinoamericanos, especialmente en países como Argentina, Venezuela y Ecuador. Países que están viviendo el colapso económico. Por supuesto, hay que entender la diferencia entre el colapso económico que vive Argentina, el colapso económico que vive Ecuador y el colapso económico que vive Venezuela. El colapso económico que vive Venezuela es un colapso económico producido específicamente por Estados Unidos. Estados Unidos está librando una guerra económica contra Venezuela, al igual que lo hace contra Cuba y Nicaragua, y en esta guerra económica hay este ejercicio de resistencia que ya lo lleva adelante Cuba desde los años 60 del siglo pasado. Estamos hablando de 60 años de resistencia económica, y que también lo está llevando Nicaragua, que los lleva desde los años 70, prácticamente los años 80, perdón, que también ya lleva 40 años de esta resistencia a Estados Unidos, y ahora pues ya Venezuela, que lleva 25 años de resistencia económica a Estados Unidos. Esto es el origen del problema en Venezuela, pero en cambio en Ecuador y en Argentina las cosas son diferentes. En Argentina el problema se debe fundamentalmente a que la política económica manejada por los gobiernos del socialismo del siglo XXI, que fue una política de expansión del Estado y de la expansión de la burocracia, especialmente de crecimiento de la burocracia, hizo que Argentina se convirtiera en un país altamente endeudado. Y este endeudamiento significó una inflación incontrolable que el presidente que está ahora ha logrado controlar, pasando de un modelo del socialismo del siglo XXI a un modelo de capitalismo extremo, de capitalismo radical, para evitar o para eliminar el Estado paternalista, el Estado sobreprotector. En cambio, en el caso de Ecuador, la crisis económica se produce fundamentalmente porque el país no tuvo la capacidad de resiliencia que tienen los demás países latinoamericanos, lo que han tenido los demás países latinoamericanos a la pandemia. Y porque fundamentalmente los gobiernos que ha tenido han sido gobiernos que no han sabido generar empleo, no han podido generar empleo, y ese es el gran drama que vive el Ecuador.
Son gobiernos que se han preocupado por la reducción del tamaño del Estado, pero también por la desinversión del Estado. Es decir, el Estado ya no construye carreteras, represas, nada. Ni siquiera ha tenido capacidad de reparar las carreteras que se han dañado y que fueron en su mayoría construidas por Correa, y tampoco ha tenido la capacidad de generar mega construcciones y empresas, por lo cual enfrenta ahora problemas con la energía eléctrica porque descuidó el mantenimiento y la construcción de centrales hidroeléctricas y la provisión de energía eléctrica, pero además es un Estado que desde el gobierno de Lenín Moreno convirtió al país en general, especialmente a los préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, en botín. Era la forma, como sabían que los gobiernos aquí en Ecuador no duran mucho tiempo, están siempre, suben y están a punto de caerse desde el día que suben. Así, estos gobernantes sabían que entre recoger y ganar dinero de otra forma, haciendo infraestructura o construyendo, invirtiendo y ahí ganando coimas, sobornos, como lo hacía Lenín Moreno, era mucho más exitoso coger la plata del Fondo Monetario Internacional y robarse buena parte de ese dinero y una partecita dejarle para la obra pública que se realizaría en su periodo y en el futuro, si es que queda algo. Y es así como este país terminó siendo un país terriblemente endeudado. Y lo que nosotros ahora padecemos es por el endeudamiento masivo de la población. Y este endeudamiento masivo no es solo del Estado, sino que se encontró, como era país dolarizado, que prestar en dólares es mucho mejor que prestar en la moneda nacional de cualquiera de los otros países, porque el dólar finalmente no se devalúa. Entonces, todos los bancos, las empresas, los supermercados, todo el mundo vio en el endeudamiento privado una fuente de enriquecimiento, convirtiendo a la población en general en una población altamente endeudada que ante la ausencia de trabajo por estas políticas estatales se ha visto obligada a migrar, y no solamente a migrar, sino también a comercializar mediante el microtráfico la cocaína, que es ahora la principal fuente de ingresos económicos en poblaciones pobres de los barrios miseria de la costa fundamentalmente, y ahora también de los barrios miseria de las grandes ciudades como Quito, y a su vez también en todo lo que es la extorsión. La extorsión ha crecido, a pesar de que los otros delitos ha logrado combatirle con éxito al presidente Daniel Noboa. La extorsión ha crecido. Y la extorsión ha crecido no solamente porque es una extorsión sobre las personas que tienen algún bien, algún negocio, algún trabajo, alguna posibilidad económica, sino que es una extorsión inclusive sobre los migrantes ecuatorianos que viajan a los Estados Unidos de manera ilegal, de manera irregular. Muchas gracias.